Para realizar el dibujo de búsqueda por sectores, vamos a calcular el punto medio de la hoja. Luego que hemos calculado el punto medio de la hoja, vamos a determinarlo como nuestra coordenada. Luego vamos a trazar una cruz sobre esta coordenada. Una vez ya trazada nuestra cruz sobre la coordenada, procedemos a revisar nuestro radio, que en esta ocasión es de 7.8 millas náuticas, y vamos a abrir el compás a esta medida. Recordemos que 7.8 millas náuticas las vamos a hacer equivalentes a 7.8 centímetros en la hoja. Entonces, con ayuda de la regla, vamos a calcular 7.8 millas náuticas. Luego de haber tenido abierto el compás a esta medida, vamos a usar este radio para trazar nuestra circunferencia, colocando una parte del compás en el punto medio de la hoja, y procedemos a trazar nuestra circunferencia. Luego que ya tenemos nuestra circunferencia alrededor del punto medio, vamos a ubicar la punta fija del compás en la parte superior de la cruz y vamos a proceder a cortar. Recordemos que la apertura del compás va a ser la misma que en el paso anterior. Luego vamos a ubicarla en la parte inferior del radio y procedemos a cortar nuevamente de la siguiente manera. Para nuestra primera búsqueda vamos a identificar los puntos de interés para trazar las líneas. Tenemos el punto A, el punto B, identificamos el punto C, nuestro punto D, que es de nuevo en el punto de inicio, nuestro punto E, subimos acá, es nuestro punto F, el punto G, H, vamos acá, identificamos el punto I, y por último en la primera búsqueda el punto J. Procedemos a trazar las líneas para realizar nuestra primera búsqueda. Una vez plasmada nuestra primera búsqueda, para realizar la segunda vamos a utilizar el eje horizontal de la cruz inicial. Vamos a pararnos de este lado y vamos a cortar como lo hicimos anteriormente. Paramos de este lado y procedemos a cortar. Con estas marcas vamos a realizar nuestra segunda búsqueda. Ahora vamos a identificar los puntos de la segunda búsqueda. Como habíamos quedado en la J, continuamos usando las letras del alfabeto. Nos quedaría el primer punto K, L, M, N, O, P. Tenemos acá la Q, R y culminaríamos con la S. Ahora vamos a trazar las líneas para unir estos puntos. Una vez ya identificadas nuestras búsquedas, vamos a proceder a calcular las coordenadas de cada punto. Para esto vamos a calcular inicialmente la latitud. Tomando en consideración nuestra latitud inicial, recordemos que las coordenadas son sur. Esto quiere decir que hacia arriba vamos a restar y hacia abajo vamos a sumar. Debido a que como nuestra latitud es sur, recordemos que tendríamos el ecuador hacia arriba. Por ende, cada vez que vamos a bajar más un punto, nos estaríamos alejando de él. Por eso vamos a sumar hacia abajo en esta ocasión y restar hacia arriba, ya que nuestra latitud sería menos, ya que nos estamos acercando hacia el ecuador. Para calcular la distancia, para calcular nuestros puntos del lado inferior, recordemos que ahora vamos a sumarle los valores que tomamos en cuenta de este lado. Entonces tenemos 42.92 como la latitud inicial. Y para este punto vamos a sumarle el radio completo, lo cual sería 7.8. Nuestro resultado. Entonces podemos decir que nuestra latitud de nuestro punto es de 10 grados 50,72 minutos sur. Para este punto recordemos la fórmula de coseno de 30 por el radio, que es 7.8. Pero en esta ocasión vamos a sumarle nuestra latitud, 42.92. El resultado fue de 49.67. Entonces,
Vamos a decir que la latitud de este punto es 10 grados, 49,67 minutos sur. Y para este punto recordemos que es medio radio, que nuestro medio radio es de 3.9, sería 42.92, más el medio radio que es 3.9. Eso sería 46,82. Entonces, tenemos 10 grados, 46,82 minutos sur. Y así tendríamos calculada la latitud de nuestros puntos. Ahora, para calcular la longitud, teniendo en cuenta nuestra longitud inicial, el procedimiento es bastante similar al anterior. En este caso, vamos a restar hacia abajo y a sumar hacia arriba. Recordemos que nuestra latitud es este, por lo que quiere decir que tenemos al meridiano de Greenwich de este lado. Y se suma porque a medida de que vamos subiendo hacia este lado, nos estaríamos alejando de este. Por ende, nuestra longitud sería de mayor. Recordemos que el proceso es bastante similar. Para este punto vamos a restarle el medio radio. En este punto vamos a usar la fórmula de coseno por 30, coseno de 30 por radio, menos nuestra longitud inicial. Y en este punto vamos a restarle el radio completo. Y para este lado repetimos el proceso, de la misma manera que lo hicimos con la latitud. Y así tendríamos calculadas nuestras coordenadas de nuestra configuración de búsqueda. Por último, vamos a trazar unas pequeñas líneas que nos ayuden a identificar a dónde pertenece cada coordenada que especificamos en el punto. De esta manera nos quedaría ya con las líneas guías que les comenté para identificar los puntos y sus coordenadas respectivas cada uno. Esta sería nuestra configuración de búsqueda por sectores. Para realizar nuestro dibujo de búsqueda por cuadrado expansivo, principalmente vamos a determinar el centro de la hoja para trazar nuestra cruz. 3. Una vez trazada la cruz, en el punto medio de la hoja, vamos a establecer cuánto equivale a una milla náutica en nuestra hoja. En este caso lo vamos a hacer equivalente a 1 centímetro. Entonces, trazamos separaciones en la cruz de 1 centímetro cada una correspondientemente. Y para realizar nuestra segunda búsqueda, vamos a cortar la cruz, abriendo el compás a una medida al gusto. Vamos a cortar la cruz de la siguiente manera. Y luego vamos a posicionar el compás en los cortes que realizamos. En este caso acá. Trazamos como una X con los cortes que vamos a realizar. Y luego procedemos a trazar la cruz con ayuda de la regla, usando como guía los cortes que realizamos. Nos quedaría de la siguiente manera. Con ayuda del compás trazamos las marcas y ahora con la regla trazamos nuestra cruz. Ahora vamos a hacerle la misma separación que hicimos en la cruz a la X. Vamos a hacerle rayas de 1 centímetro a cada uno. Una vez trazadas las marcas, vamos a hacer nuestra primera búsqueda. Recordemos que vamos a ir aumentando de centímetro en centímetro, que es lo que establecimos, para realizar nuestro cuadro expansivo. En este caso, vamos a trazar una línea de 1 centímetro acá, luego otra, y a partir de ahí vamos a aumentar 2 centímetros, 2 de 3 centímetros, 2 de 4 centímetros, y por último vamos a hacer 2 de 5 centímetros. Ya trazamos la primera búsqueda, acorde a la explicación que dimos anteriormente, de ir aumentando progresivamente de centímetro por centímetro, y luego la trazamos con marcador para poderla diferenciar de la segunda búsqueda que vamos a realizar. Este proceso puede ser también con un color, o se puede usar algunos otros métodos de tu preferencia para diferenciar a las diferentes búsquedas. Para la segunda búsqueda vamos a transportar nuestra línea
hacia el primer centímetro de este lado de la cruz. Vamos a transportar esta línea para que se nos haga más fácil y más exacto. Vamos a cortar donde está el primer punto para poder iniciar la segunda búsqueda. 1, 2, 3. Ahí inicio. Una vez tenemos transportada la línea que vamos a poner en el primer centímetro de la X, vamos a hacer la segunda búsqueda. Para esto nos vamos a ayudar con la regla y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a trazarla desde la línea que pusimos anteriormente hasta nuestra línea de longitud. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a ubicar la regla en la X para tener mejor precisión y con ayuda de otra regla vamos a transportarla. Vamos a cortar en la primera marca, como ya explicamos, desde la línea que acabamos de trazar hasta nuestra línea de longitud. Y vamos a hacer el mismo proceso con las marcas que ya están en la X. Una vez trazadas las líneas de la manera que se indicó, tendríamos nuestro primer sector. De la siguiente forma, de la misma manera, vamos a trazar las líneas de los siguientes cuadros. Una vez terminadas las líneas de la segunda búsqueda, nos quedaría de la siguiente manera el cuadro de la segunda búsqueda. Ahora vamos a pasar a determinar las coordenadas de la primera búsqueda. Recordemos que tenemos latitud sur, por ende tenemos el ecuador hacia la parte superior y vamos a sumar hacia abajo ya que nos estamos alejando de él y restar hacia arriba, tal como en el sector de búsqueda. ¿Qué vamos a sumar y qué vamos a restar? Vamos a sumar y restar la separación en millas náuticas. Entonces, a nuestra latitud inicial, que es 42.92, vamos a sumarle 1.7 y nos daría en minutos el resultado del primer punto hacia abajo. Y vamos a hacer lo siguiente con los siguientes puntos. Una vez calculadas las coordenadas de la latitud, pasaremos a calcular las coordenadas de nuestra longitud. En este caso, como nuestras coordenadas son eco, vamos a sumar hacia este lado y a restar a este lado, ya que recordemos que no estamos llevando a alcanzar. Una vez calculadas nuestras coordenadas de la latitud, pasaremos con la longitud. Se hace de la misma manera, pero como tenemos la coordenada es eco, recordemos que vamos a sumar hacia este lado y a restar de este lado, porque como tenemos el meridiano de Greenwich de este lado, quiere decir que mientras más nos acercamos a él va a ser una resta y mientras más nos alejamos de él va a ser una suma. Recordemos también que vamos a sumar y restar 1.7, que es nuestra separación. Esto lo vamos a hacer con cada uno de los puntos. De esta manera nos quedarían las coordenadas una vez calculadas con la suma o resta de la separación que tenemos. Ahora vamos a proceder a hacer los cálculos de la segunda búsqueda. A continuación vamos a realizar la configuración de búsqueda por barrera paralela. Para esto tenemos que tomar en cuenta los siguientes datos: nuestra separación, y se nos dio los datos de 34 centímetros por 17. Pero como nuestra hoja no dispone de esa cantidad, vamos a trabajarlo de 10 por 20, que sería equivalente a los 34 por 17. Vamos a trabajar con esto. Ubicamos el centro de la hoja, primeramente, y a partir de ahí vamos a trazar una cruz con los centímetros ya anteriormente plasmados. Ya tenemos nuestra cruz de 10 por 20 centímetros. Ahora, vamos a cerrar nuestra cruz trazando abajo líneas de igual centímetro y luego la vamos a cerrar con las líneas de igual centímetro a nuestra cruz. Recordemos que para este punto se nos haría más fácil ir realizando las marcas de nuestra separación. Recordemos que nuestra separación es de 1.7. Así nos quedaría el cuadro una vez trazadas las líneas para cerrar el cuadro.
Ya se han trazado las marcas para realizar nuestros barridos paralelos, transversales y paralelos, tomando en consideración el margen de seguridad, que es equivalente a 0,85 millas náuticas. Este margen de seguridad es equivalente a 0,5 millas náuticas. Ya trazamos las líneas para completar el cuadro. De la siguiente manera nos debe quedar el cuadro. Cuando se trazaron las líneas, marcamos la separación y el margen de seguridad que vamos a trabajar para este barrido paralelo, tomando en cuenta que la separación que se nos indicó es de 1,7. Esto va a ser equivalente en el papel a 1 centímetro. Y nuestro margen de seguridad, que se determina dividiendo nuestra separación, nos dio 0,85. 0,85 va a ser nuestro margen de seguridad. Este margen de seguridad es en millas náuticas, por lo que nuestro papel va a ser equivalente a 0,5 centímetros. Estas marcas fueron realizadas para realizar el barrido. Los vamos a clasificar de la siguiente forma. Tenemos dos barridos transversales y dos barridos paralelos. Los transversales los vamos a poner en este punto y en este punto. Y los paralelos los vamos a realizar de estos puntos. Para calcular los paralelos, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Ubicando la regla en el centímetro 5, en este caso, vamos a trazar una línea de 1 centímetro, dejando de por medio 1 centímetro, trazamos otra y nos quedarían dos marcas de este lado. Del otro lado vamos a trazar marcas en el centímetro que dejamos de espacio en el anterior lado. Esto claramente desde tomando en cuenta el margen de seguridad. Entonces trazamos el centímetro que dejamos fuera de la otra marca y trazamos el otro centímetro, hasta respetando siempre el margen de seguridad. Y luego vamos a unir las líneas que unen ambos puntos para realizar nuestro barrido paralelo. Y vamos a repetir el proceso en este recuadro. Tras unir los puntos que hemos hecho, las marcas de 1 centímetro cada una que hemos hecho en nuestra separación, respetando siempre el margen de seguridad, que son los 0,5 centímetros, de esta manera nos quedarían nuestros barridos paralelos en los recuadros. Ahora, para el barrido transversal, vamos a hacer el mismo proceso, pero utilizando el eje transversal. Su palabra lo dice. Recordemos que ya tenemos unas marcas guía, entonces respetando el margen de seguridad, vamos a trazar nuestras líneas. Recordemos que tenemos que respetar el margen de seguridad de lado y lado. Por ende, a partir de acá, vamos a hacer una línea de 1 centímetro. Dejando espacio de 1 centímetro, hacemos otra. Dejamos un espacio de 1 centímetro, hacemos otra. Y repetimos el proceso de este lado, pero ocupando el centímetro que dejamos de espacio de este lado. Nos quedaría de la siguiente forma. Luego de haber trazado nuestras líneas que unen los puntos, tenemos nuestros barridos transversales. Ahora lo siguiente será determinar las coordenadas de cada uno de los puntos de nuestros barridos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Recordemos que tenemos nuestra separación y nuestro margen de seguridad. Para determinar las coordenadas no vamos a tomar en cuenta los centímetros, sino las millas náuticas, para que las coordenadas sean exactas en la vida real. Recordemos bien que para la latitud en este caso, como es sur, tenemos el ecuador sobre nosotros. Entonces vamos a restar cada vez que nos acercamos a él, en este caso hacia arriba, y a sumar hacia abajo, ya que nos estamos alejando de él. ¿Qué vamos a restar y qué vamos a sumar? Pues si en el primer punto recordemos siempre que tenemos nuestro margen de seguridad, entonces vamos a sumar o restar 0,85. Y a partir de ahí, hasta llegar nuevamente al margen de seguridad, vamos a sumar o restar 1,7 millas náuticas. Para el eje de longitud vamos a hacer lo mismo. Recordemos que tenemos la coordenada X. Entonces tenemos que tomar en cuenta que vamos a sumar y restar. Depende de si nos estamos acercando o alejando del ecuador. Como en este caso el ecuador está hacia abajo, vamos a restar a este lado y a sumar hacia allá. ¿Qué vamos a sumar y restar? Lo mismo, vamos a sumar y restar nuestro margen de seguridad, si así lo requiere el punto, o nuestra separación. Bueno, de esta forma nos quedaría nuestro barrido paralelo tras haber calculado
las coordenadas de cada punto. Para realizar la siguiente configuración de búsqueda sobre la derrota, vamos a tomar en cuenta nuestros datos. Tenemos una separación de 1.7 millas náuticas y tenemos un rumbo geográfico de 132 grados. Vamos a ubicar la hoja de la página para que se nos haga más fácil trabajar. Luego que ubicamos el punto medio de la página, lo vamos a tomar como nuestro punto. Vamos a colocar el transportador sobre este punto con la mayor precisión posible, y tras haberlo puesto, recordemos que nuestro dato nos indicaba que tenemos 132 grados y vamos a ubicarlos en el transportador poniendo el 0 siempre hacia arriba. Cuando nuestro transportador está alineado al 0, vamos a trazar nuestro grado. Entonces nos ubicamos en el 130 del transportador y contamos 1, 2. Trazamos nuestra marca de grado. Luego que tenemos nuestra marca de grado, con ayuda de la regla, vamos a trazar 10 millas náuticas. Recordemos que para esto tenemos que establecer cuánto equivale una milla náutica en el papel, por lo que una milla náutica del papel va a equivaler a 1 centímetro. Entonces identificamos una milla náutica igual a 1 centímetro. Y vamos a trazar 10 millas náuticas desde nuestro punto inicial con ayuda de la regla, que en el papel serían 10 centímetros. Marcamos nuestro punto acá de 10 centímetros y trazamos la raya. Luego que trazamos nuestra raya con ayuda de la regla, tomando en cuenta que debe cortar el punto que realizamos con el transportador, tenemos 10 centímetros. Ahora, esta va a ser nuestra línea de referencia, nuestra línea sobre la derrota. Ya. Ahora vamos a usar nuestros datos de separación. 1.7, recordemos que una milla náutica es equivalente a 1 centímetro. Entonces, 1.7 millas náuticas van a ser equivalentes a 1.7 centímetros. Esa va a ser nuestra separación. Si dividimos entre 2, 1.7, nos da como resultado 0,85. Este resultado tiene que medir desde la línea hasta este lado y hasta este lado para completar el 1.7. Entonces vamos a medir con los centímetros nuestro 0,85. Si tenemos la marca del 8 y el 9 y es 0,85, vamos a ponerla en medio. Hacemos nuestra marcación, marcamos de este lado, así repetimos el procedimiento de este lado, colocamos el 0 en nuestra raya y marcamos el 0.85 centímetros, repetimos y marcamos 0.85. Continuamos de esta manera, habiendo trazado las líneas, uniendo así los puntos que elaboramos. Lo siguiente va a ser identificar estos puntos como punto A, punto B, punto C. Tenemos acá el punto D y este lo vamos a nombrar punto X. Vamos a identificar acá la separación. Nuestra separación debe medir, recordemos, 1,7 millas náuticas. Tenemos 1.7 de separación. Y entre estos puntos, recordemos que nos dio 0.85. Identificamos así nuestra búsqueda sobre la derrota. Y ahora vamos a proceder a realizar los cálculos de cada uno de los puntos para obtener las coordenadas. Para determinar la coordenada de cada uno de los puntos A, B, C y D, tenemos que tomar en consideración los datos. Tenemos que tener muy en cuenta nuestro rumbo, nuestra distancia, nuestra separación y nuestra medida de separación. Gracias a estos datos podemos determinar nuestras coordenadas.
tenemos la fórmula para determinar la coordenada del punto A. Vamos a usar la latitud del punto X menos el seno de 332, que es nuestro rumbo, por media separación. Para el caso de la B, vamos a usar la latitud del punto A, el resultado que nos dio, menos el coseno de 132, recordamos que es nuestro rumbo, por 10, que sería la distancia de acá a acá. Para sacar nuestra coordenada del punto C, vamos a utilizar la coordenada del punto B más el seno de 132 por la separación completa, que sería 1.5, recordemos. Y por último, para la coordenada D, vamos a volver a usar la coordenada del punto X más el seno del 132 por la media separación, que es la distancia de acá a acá, que sería el 0.85. Para determinar las coordenadas de la longitud, vamos en el punto A usar la coordenada de longitud Y, que la tenemos acá. Vamos a sumarle el seno de 132 por la separación, que es la distancia de acá a acá. Recordemos que es de 0.85. Para el punto B vamos a usar la coordenada que nos dio el punto A más el seno de 132 por la distancia de acá a acá, que son de 10. Para determinar el punto C, vamos a utilizar la coordenada del punto B más el coseno del 132 por la separación completa, que es de 1.7. Y por último, para la coordenada del punto D, esta vez vamos a utilizar el resultado del punto C menos el seno de 132 por la distancia de acá a acá, que es de 10 centímetros o 10 millas náuticas. Y así completaríamos nuestras coordenadas del punto A, B, C, D y las del punto X, que son nuestro punto de inicio.